Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las noticias de las últimas horas, mirando estas conversaciones de paz en Ucrania con el canciller alemán Friedrich Merz, que dice que por primera vez estamos ante una opción real con Estados Unidos, que sigue presionando con el foco puesto sobre todo en el Donbass, con Ucrania, que renuncia por primera vez a entrar en la OTAN, y con la mirada puesta también en las tensiones en Venezuela. Vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Sergio Castaño, experto en geopolítica, que ya está con nosotros. Negocios Televisión, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, muy buenas tardes. Encantados de tenerte por aquí con la mirada puesta en Berlín, en estas conversaciones de paz con Witkoff, con Kastner y con noticias positivas. Sergio, dice Merz que estamos ante la primera opción real de terminar con la guerra en Ucrania. Es verdad que después de 4 años, por primera vez, una de las dos partes ha cedido, y en este caso ha sido Ucrania, ha sido Zelensky el que ha cedido con una de las exigencias de Rusia desde el primer momento y una de las justificaciones que llevaron a Rusia a actuar en el Donbass, que era la aproximación de la OTAN a las fronteras rusas y que Ucrania se estuviera aproximando tanto a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN. El que Zelensky haya cedido, pues sí que es verdad que abre la puerta a una negociación real, pero por otro lado Zelensky no está dispuesto a ceder el territorio, porque lo que está exigiendo Rusia ahora mismo para finalizar este conflicto es, por un lado, que Ucrania no se integre en la OTAN y no se integre también en la Unión Europea, aunque ahora no estemos hablando de esto, y por otro lado, efectuar un control efectivo reconocido por la comunidad internacional sobre el Donbass y sobre Crimea. Y ante este punto veo más difícil que ceda a Ucrania, pero es cierto que Ucrania después de 4 años ya está muy debilitada y no tiene muchas alternativas, depende por completo de la ayuda internacional, de la ayuda de Estados Unidos. Ve peligrar ese apoyo de Estados Unidos en el último año, ¿no? Desde la llegada de Donald Trump ha visto que ese apoyo de Estados Unidos no es incondicional, no confía tampoco en el apoyo que pueda llegar desde la Unión Europea o desde Reino Unido, y en este sentido pues está viendo un poco acorralado, cede en esta primera propuesta en no integrarse en la OTAN, y probablemente sea cuestión de tiempo que tenga que ceder también parte de los territorios por los que lleva luchando todos estos años. Bueno, pues dentro de estos territorios sobre todo se está hablando del Donbass con Estados Unidos, que sigue presionando en este sentido, y decía Zelensky, bueno, pues que el debate sobre los territorios es el más doloroso, pero tiene pinta de que antes o después va a llegar. Sergio, te quiero preguntar por esto, ¿hasta qué punto se puede ceder con los territorios y también hasta qué punto Rusia se va a dar por satisfecha, teniendo en cuenta también la situación en el terreno, ¿no?, donde Rusia está avanzando día tras día? Creo que la cuestión se está planteando una negociación en términos diplomáticos, pero la realidad es una derrota de Ucrania. Y es una derrota de los países que han apoyado a Ucrania. Si bien es cierto que Estados Unidos apoyó en un primer momento con Joe Biden y ahora Donald Trump se desliga de ese apoyo que se dio a Ucrania cuando se inicia el conflicto en el año 2022. Realmente es una derrota de Ucrania. Ucrania, pues visto lo visto, si ya ha cedido en esta primera cuestión que llevaba 4 años firme, e incluso los países de la OTAN apoyando esa integración de Ucrania en la OTAN, si ya ha cedido, pues parece ser que sí, va a ser cuestión de tiempo. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la ambición de Rusia? Porque es cierto que Rusia ha encontrado oposición durante todos estos 4 años, pero la situación es muy favorable para Rusia. Quizá para poner fin a estos 4 años de guerra, Rusia pueda aceptar que Ucrania renuncie al Donbass, y hasta ahí podría llegar lo que ha sido este conflicto, pero el futuro es muy incierto y las ambiciones que pueda tener Rusia dentro de unos años, pues no las sabemos. Pero sí que es cierto que si Ucrania llega a ceder el Donbass y acepta un acuerdo de paz en el que se comprometan a entrar en la OTAN y pierda esos territorios en el Donbass, pues probablemente podamos asistir a una tregua, a un periodo al menos de calma durante algunos años o durante algún tiempo. Bueno, pues un momento en el que parece que estamos más cerca de la paz, no así de una tregua. Rusia ha reiterado en varias ocasiones que bueno, no iba a aceptar una tregua artificial, es lo último que decía en el día de hoy el Kremlin. Te quiero preguntar también por el papel que está jugando, que va a jugar Europa. Se habla mucho de los activos rusos congelados, pero hoy ha dicho Merz que haría falta unanimidad. Si no me equivoco, hay hasta 7 países que ya se están posicionando en contra del uso de estos activos. Pero es que también los países europeos están sufriendo un desgaste, porque en un primer momento hubo un apoyo incondicional
a defender las posiciones de Ucrania, los intereses porque Ucrania se integrara en la Unión Europea, que se integrara en la OTAN, pero va pasando el tiempo y primero Ucrania tampoco debemos verle como socio ideal de la Unión Europea. Ucrania, antes del conflicto con Rusia, era considerado el país más corrupto de Europa. Y más allá de la situación concreta de Ucrania, en la situación interna política, sí que es cierto que para los países europeos encontrar una unanimidad en su política exterior es algo muy complicado, es algo que podemos plantear como una utopía en muchos casos, porque a pesar de que se está impulsando la política exterior de seguridad común desde hace ya varios años, sigue siendo una política en el ámbito intergubernamental y cada país tiene sus propias posiciones. Desde la Unión Europea se trata de presionar en determinados aspectos. Yo recuerdo cuando empezó la guerra en Ucrania que el gobierno español era reticente a enviar ayuda militar, que querían enviar solo ayuda humanitaria. Al final esa presión llevó al gobierno español a contribuir también con ayuda militar, pero esas fricciones van surgiendo y es difícil mantener una posición única porque está suponiendo un desgaste, está suponiendo una inversión importante que todos los países europeos, presionados por la OTAN, presionados por Estados Unidos, pero también presionados ellos mismos ante su inseguridad, tengan que incrementar el presupuesto en defensa y eso pues genera divisiones, es lógico. Y para muchos países pues ese apoyo incondicional que se ha dado a Ucrania pues quizá en un futuro pues no sea tan prioritario y prefieran pues encontrar una situación de calma, porque no debemos entender solo esta situación como una amenaza militar desde Rusia hacia los países de la Unión Europea, es que también los países de la Unión Europea tienen una dependencia económica importante con Rusia, porque llevamos 4 años intentando parar la llegada del gas ruso, dejar de comprar gas ruso, pero sin embargo sigue habiendo contratos y el gas ruso sigue llegando a la Unión Europea. Y tampoco es que haya tantas alternativas. Por otro lado, hay muchísimas empresas que tenían intereses en Rusia, que comerciaban con Rusia antes de las sanciones y que se han visto perjudicadas por este conflicto. ¿Qué es lo que le interesa a Europa? Y lo que le ha interesado siempre. La Unión Europea se ha basado en un acuerdo económico, en acuerdos comerciales. No hay una idea de Europa, una idea política, una idea basada en unos principios fuertes, una identidad europea. Al final, la Unión Europea se ha construido desde los acuerdos económicos. Y para la Unión Europea lo que le interesa es que haya estabilidad y que la economía pueda seguir desarrollándose. En este contexto, esa estabilidad es imposible y eso es lo que pues, puede generar distanciamiento por parte de algunos países. Bueno, pues algunos países como Hungría, como Italia, como Bélgica, que se están oponiendo precisamente a estas medidas, estos poderes de emergencia que tendría que utilizar la Unión Europea para usar estos activos rusos. Hemos visto a Merz también diciendo, bueno, pues que haría falta unanimidad en este contexto de tensiones en Europa. Te quiero preguntar, en este caso también por Rusia. Hoy Ucrania hablaba de renunciar a la OTAN, mientras que Rusia decía, bueno, es información de última hora, según Político, que sí que permitiría de alguna forma la entrada de Ucrania en la Unión Europea. ¿Es esto posible? Y también, ¿cómo afectaría a esta unidad europea que estamos comentando que también peca por su ausencia? Claro, es que en un primer momento ese apoyo incondicional llevó a abrir las puertas de Ucrania a la Unión Europea, pero ¿realmente está Ucrania preparada para entrar en la Unión Europea? ¿Está Ucrania por delante de Serbia, de Montenegro, de otros países, de Turquía, otros países que llevan años esperando entrar en la Unión Europea y cuyas situaciones económicas y democráticas, no vamos a decir que Serbia sea el ejemplo de democracia, ¿no? pero que sí que llevan años trabajando en mejorar toda su situación interna para poder entrar en la Unión Europea, y que entre Ucrania por delante pues sería pues, un agravio para estos países. Por otro lado, es muy difícil Ucrania después de 4 años de guerra, si ya tenía una situación complicada antes de la guerra, después de 4 años de guerra, que cumpla con los estándares para entrar en la Unión Europea. Si se consigue estabilizar la situación, un acuerdo de paz, es muy probable que se empiece a ignorar esas peticiones de Ucrania, y Ucrania quizás sí que pueda entrar en la Unión Europea en un futuro, pero no va a ser un futuro inmediato, tardará bastantes años y tendrá que cambiar muchas cosas dentro de Ucrania. Y es que si analizamos la evolución política de Ucrania, casi desde su independencia, pero desde el año 2006, 2007, ha habido cambios bruscos, ha habido situaciones de inestabilidad permanente, me estoy acordando de Yanukovych, de los diferentes políticos, ¿no? Incluso enfrentamientos internos en una situación muy inestable que no permite ver a Ucrania como ese país democrático alineado con los valores de la Unión Europea.
Bueno, pues pendientes de la Unión Europea y de Ucrania, me gustaría preguntarte también por la situación en Venezuela, con un Trump que sigue amenazando a Maduro, sigue hablando de ataques terrestres inminentes, y con Rusia, que hoy salía al paso, decía, bueno, pues que apoyan a Maduro y que están en contra de estos chantajes de Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación en Venezuela? Pues la situación de Venezuela, ahora hablaremos de Rusia, ¿no? Pero la situación que está viviendo ahora mismo Venezuela es muy tensa. Ya lleva muchos años la presión internacional sobre Venezuela cada vez es mayor. Lo de las elecciones del año pasado pues ha dejado una mancha importante sobre el régimen de Maduro, y esto está legitimando en cierto modo que Estados Unidos incremente su presión con la presencia de tropas justificadas de cierto modo en la lucha contra el narcotráfico, pero es que vincula al gobierno de Maduro con el narcotráfico. Y claro, aquí se han tejido alianzas muy fuertes en los últimos años entre Venezuela, Rusia, Irán, incluso China. Los intereses de Rusia, de China, incluso de Irán por ganar presencia en América Latina a través de Venezuela, pues han llevado a establecer alianzas muy sólidas. Y claro, que Estados Unidos esté presionando ahora mismo a Venezuela obliga a reaccionar a Rusia, sobre todo porque es que hace unos meses se firmó ese acuerdo de asociación estratégica y cooperación, en el que ambos países se comprometen a una ayuda mutua. No creo que Rusia vaya a intervenir, intentará negociar con Estados Unidos, formarán parte de las negociaciones por Ucrania, la situación que se está viendo en Venezuela. Lógicamente, tiene que hacer algún movimiento Rusia de defender, aunque sea en foros diplomáticos. No digo que vaya a entrar en una confrontación directa, pero sí al menos alzar la voz y denunciar o señalar a Estados Unidos por lo que está haciendo. Pero es difícil que Rusia vaya a tener una presencia mayor en esta situación en Venezuela, porque tiene muchos frentes abiertos, para empezar, porque tampoco Venezuela, más allá de que es un país estratégico con petróleo en América Latina, pero tampoco es una prioridad para Rusia. Y la defensa de Venezuela pues va a ser, sí, una defensa simbólica en determinados foros internacionales, tratando de negociar con Estados Unidos, pero bueno, dentro de esa negociación, como después de la estrategia de seguridad nacional que presentó Trump la semana pasada, vemos que la prioridad de Estados Unidos se centra más en Rusia que en la Unión Europea, pues a Rusia no le interesa ahora mismo enfrentarse con Estados Unidos cuando su principal objetivo es la Unión Europea. Por tanto, Venezuela va a seguir siendo un punto de tensiones, pero que no va a llevar a Rusia a una presencia militar, ni a involucrarse de una manera decidida. Bueno, pues muy atentos a la situación en Venezuela, con estas amenazas de Trump sobre Maduro, sobre todo con la mirada puesta en estas conversaciones de paz en Berlín. Sergio, como siempre, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Buena tarde. Hasta la próxima. Adiós. Nosotros, que precisamente vamos a mirar a Berlín, el canciller alemán Friedrich Merz hablando sobre la primera opción real para poner fin a la guerra en Ucrania. Escuchamos a Merz.